Jiménez Los Santos le da un zasca a López Obrador, que parece que no conoce de historia. No me sorprende. No conoce de historia. Pero él pide que España y el rey se disculpen con México por la conquista. Porque ellos nos conquistaron. Y Jiménez Los Santos lo trapea. Con datos y con historia. Que parece que López Obrador, otro presidente de izquierda, por cierto, por supuesto que no sabe. Entonces, ¿qué vamos a poner este video? Acuérdate, Jojoroto, que el socialismo o los de izquierda, los políticos de izquierda, viven toda la vida echándole la culpa al pasado o a factores externos. Nunca será culpa de ellos el fracaso. Cuando fracasen, no es por ellos. Siempre va a haber un culpable externo o el pasado. ¿Qué dice Víctor? No sé su opinión. Luego dice Ricky Quinto, Daniel, ahora salieron con que la boleta única invisibiliza a las mujeres y por eso los de izquierda están en contra. Ajá, sí. Siempre hacen algo así, Ricky Quinto, en serio. Bueno, vamos a escuchar a Federico Jiménez Los Santos, que le avienta una cátedra a AMLO, lo deja pa'l perro. Y es cortito, está cortado. Bueno, vamos a ver. Dicho que el rey de España y el Papa tienen que pedir perdón. Ah, y es cierto, incluyó al Papa. ¿Por qué incluye al Papa? Porque también trajeron el catolicismo. Acuérdate que aquí no existían las religiones católicas, el cristianismo no existía aquí en México. Aquí adorabas a otros dioses, a Tlaloc, o sea. Y como trajeron a la religión católica, pues también el Papa de pedir perdón. Dios santo, venga. El Papa, supongo que por acabar con los sacrificios humanos, que es algo que hicieron los españoles, ya no hubiera sacrificios humanos, y el rey de España dice por el atropello de los indios. Pero vamos a ver, Obrador, échale la culpa a los tlaxcaltecas, que son los que conquistaron con Cortés la Ciudad de México. Exacto. Mira, primer dato que avienta Jiménez Los Santos, real, palpable y en historia está. Dicen que España conquistó a México, ¿no? Llegaron aquí y se apoderaron del territorio. ¿Alguien sabe con cuántos españoles llegó Hernán Cortés a México en los barcos? ¿Cuántos eran? A ver, alguien que me conteste. Alguien que me conteste. Alguien que me conteste. Gracias, Uriel Alexander Botelo. Gracias por hacerte fan. Te devuelvo el fan. Claro que sí. México, es de México, gracias. Ok. Vamos a... dice... López Obrador doctrina a su audiencia fija vía TV pública, que es lo único que tienen para ver. Un día échate un clavado de la noticia del Canal 11 y atragántate de las carcajadas. No, sí, yo sé. Ni idea. Y de Groto, creo que 500. Eran poco menos de 800. Ahora, 800 españoles que llegaron de un viaje muy largo, conquistaron todo México. Las noticias y a los conductores y todo de lo que allí dicen. Eran 800. Eran 800. La historia dice que eran 800 españoles que desembarcaron con Hernán Cortés. Esos 800 españoles llegaron, obviamente, por las costas del Golfo de México. Camino adentro se encontraron con los tlaxcaltecas. Descubrieron que los tlaxcaltecas, junto con otros pueblos, eran masacrados por los aztecas.
dice, si no hubieran sido apoyados por los tlaxcaltecas no lo hubieran logrado. Pues ahí te va, ahí va la historia. Pero en México los indígenas no se comían entre ellos también. Definitivamente el cristianismo es un poquitito mejor en el sentido, por lo menos no permite el canibalismo. Bueno, ahí va, ahí te va. Los aztecas eran un pueblo conquistador. Se apropiaban de tierras. Ellos invadían otros territorios ocupados por otras tribus, los masacraban, se quedaban con las tierras, se quedaban con las mujeres, por supuesto abusaban de ellas. Entonces esos pueblos iban huyendo, huyendo, huyendo y hasta que llegaron a la costa, ¿no? Se encontraron que llegan los españoles, llegan a Cortés con 800 personas, hay que repetirlo. Los tlaxcaltecas lo usaban para sus esclavos y sacrificios. Sí, eran sacrificios y de todo. Bueno, se encontraron con los tlaxcaltecas, oye, pues estos cabrones pues, nos orillaron hasta por acá. ¿Por qué? ¿Qué? Porque se han apoderado de nosotros. Y los españoles, bueno, y ustedes solo no pueden, no. Y si se unen con más pueblos, no, pues si nos unimos con estos y pues a lo mejor sí. De hecho, eso hicieron los españoles. Venga, yo les ayudo a organizarse. Obviamente los españoles conocían tácticas de guerra. Hernán Cortés sabía tácticas de guerra. Fueron visitando otros pueblos. Oye, se unen a nosotros para acabar con estos cabrones que hacen sacrificios humanos, que los queman, que abusan de sus mujeres, que matan a sus hijos, que se apoderan de su siembra, de sus tierras, de sus propiedades. No, pues que sí. Y se van a ver, ustedes se unen. Pues, los españoles formaron un ejército tlaxcaltecas con otros más y le cayeron de sorpresa y encima a todos los aztecas. Se acabaron los sacrificios humanos, se acabaron los abusos, los saqueos, los abusos a las mujeres tlaxcaltecas, quemar a las personas, sacrificarlos en nombre de un dios que tenían ellos. ¿Hay que disculparse por eso, López Obrador? Bueno, vamos a seguir escuchando a Jiménez Lozano. Los españoles lo que hacían era dirigir la guerra. Exacto, dirigían la guerra solamente. Ellos eran los que armaban todo. La guerra la hacían los tlaxcaltecas contra los aztecas. ¿Qué pasa? Que los tlaxcaltecas eran menos mexicanos que los aztecas. Mexicano no era ninguno. No. El México que existe lo crea Hernán Cortés. Exacto, porque cuando llega Hernán Cortés, no se llamaba México. Además del supersticioso de Moctezuma. Sí. Luego dice Ricky Quinto. ¿En qué quedó lo de AMLO negando lo del muro de cráneos que finalmente fue encontrado? ¿Qué dijo? No hice nada. Se hace el obtuso. Así de sencillo. Olvida el asunto. Sabes que aquí metí la pata. Como todo izquierdista, no acepta el error porque aceptar el error sería recular un poco, ¿no? Pero bueno, eso eran los sacrificios que hacían los aztecas. Ahora dice López Obrador que se tienen que disculpar los españoles por la conquista y el Vaticano por traer el catolicismo, ¿no? Ni siquiera Cortés se crea la Nueva España. Sí, porque ni siquiera fue Hernán Cortés el que creó México. Se creó la Nueva España. Ahora, a lo mejor Jiménez Los Santos intentó dar a entender que, bueno, a eso fue lo que originó, lo que después se convirtió en México, pero ese fue el primer paso para que se originara México. Bueno, de acuerdo. Fue el primer paso para que México se originara, perfecto, pero no creó México propiamente. México se creó hasta, ya saben ustedes, 1810. O sea, pasaron más de 3 siglos todavía después de eso. Bueno. Cualquiera que no conozca la historia de la conquista de México, la grandiosa creación de México por Hernán Cortés y otros españoles, y varias las tribus fundamentales de aquella zona mesoamericana,
pues podrá creer que es que los españoles llegaron a México, que México existía y que hay que ver qué mañas se dieron, siendo 4 gatos, para conquistar a 4 millones de ratonazos. Bueno, mentira total. ¿Cómo consigue Cortés con 1000 tíos conquistar una cosa que tenía 1 millón? Pues hombre. Pues no, es imposible. Es que no sé si López Obrador, y muchos han de pensar eso, han de pensar que los españoles llegaron no sé en cuántos barcos, que llegaron como no sé en 2000 barcos y en cada barco había 1000. O sea, no sé, han de haber pensado que llegaron, que toda España cayó a México. O sea, no, no eran ni 1000. Hombre, con las víctimas de los aztecas, ya me dirán ustedes qué culpa tiene Felipe VI de lo que pasara en la conquista, que por cierto es lo mejor que les pudo pasar. A los aztecas tal vez no, pero a los totonacas, a los olmecas y a los tlaxcaltecas, sí, todos aliados de Cortés, les vino divinamente. Sí, porque toltecas y los tlaxcaltecas y más tribus, no hablemos más de los olmecas y todo eso, o sea, todos ellos dejaron de ser abusados por los aztecas. Ellos estaban felices. Porque ya los aztecas dejaron de matarlos y comerse. Se ha descubierto recientemente un altar compuesto todo de calaveras de sacrificios humanos que hacían los aztecas. Pero por lo visto, López, que se llama López, y Obrador, aunque le llamen cobrador, López y Obrador, que no son apellidos precisamente aztecas. Pues no, son apellidos españoles. Exactamente, Jiménez Los Santos. Son apellidos españoles. Ni siquiera totonacas, olmecas o tlaxcaltecas, es López. O sea, se llama López el tío. Bueno, pues el tío López dice que aquí la culpa que hay que pedirle perdón no sé a quién. Este López Obrador ha de creer, repito, que llegaron no sé cuántos millones de españoles en los barcos y masacraron y desaparecieron a todos los indígenas, que los exterminaron a todos y se quedó España con el territorio. Eso es lo que ha de pensar López Obrador, en su ignorancia, por supuesto, dice Alex. Y la mayoría de los monjes que llegaban defendían también a los nativos de la ambición de los españoles, los frailes franciscanos, que ciertamente fueron traídos para, cambiarle la religión, ¿no? Eso no lo podemos negar. Eso no lo podemos negar. Los frailes franciscanos fueron traídos para cambiarles la religión. Para decirles, este es tu Dios, en este tienes que creer,